A las 9:31 de la noche continuamos con más de la emisión estelar de Noticias Globovisión. Les saluda Emilio Velázquez y de inmediato vamos a conocer las principales informaciones que se generan más allá de nuestras fronteras. Y la Defensoría del Pueblo de Colombia calcula que el conflicto armado en Catatumbo deja al menos 38.600 desplazados, la cifra más alta de la que se tenga registro desde 1997. El número de desplazados en lo que va de enero de 2025 supera los 25.600 contabilizados en todo el país en el año 2024. La defensora Iris Marín indicó que la movilización podría ser la más grande que haya sido causada por un solo motivo. Desde el 16 de enero, miles de personas comenzaron a huir de la región del Catatumbo tras el recrudecimiento del conflicto entre el ELN y disidentes de las FARC, que además atacan a civiles. La ola de violencia deja más de 80 muertos y obligó a declarar estado de conmoción interior en el Catatumbo, además de suspender los diálogos de paz entre el gobierno y el ELN. Y Cuba negó estar dando refugio a miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y rechazó su regreso a la lista de países patrocinadores del terrorismo por parte de Estados Unidos. El director general de América Latina y el Caribe de la Cancillería de Cuba, Eugenio Martínez, confirmó que los miembros del ELN se marcharon de la isla tras concluir el sexto ciclo de negociación. El presidente del país, Miguel Díaz-Canel, calificó la presunta presencia del ELN en su territorio como un argumento deshonesto contra el pueblo cubano. El mandatario rechazó además la inclusión de su país a la lista de patrocinadores del terrorismo por parte de la administración Trump esta semana, luego de que Biden los excluyó. La isla ya había estado en la lista en 2021 por Donald Trump, quien argumentó que esta acogía a miembros del ELN, algo que fue reforzado en su momento por la denuncia del entonces presidente colombiano Iván Duque. Y el gobierno de Estados Unidos envió 2 vuelos de deportación a Guatemala como parte de las medidas migratorias del presidente de ese país, Donald Trump. Según el Instituto Guatemalteco de Inmigración, el primer vuelo llegó a la medianoche del viernes con 79 personas a la base aérea de Guatemala procedente de Texas, Estados Unidos. El segundo aterrizó en horas de la mañana, aunque de momento no hay datos oficiales del número de personas que viajaban. El gobierno guatemalteco creó el programa Retorno al Hogar a principios de semana para reforzar la asistencia social y económica de los guatemaltecos expulsados de Estados Unidos. Hasta ahora, las primeras redadas de la administración Trump han dejado más de 538 detenidos y cientos de deportados de acuerdo a cifras oficiales. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, cuestionó las advertencias de nuevas sanciones de Estados Unidos en contra de su país y reiteró su disposición de negociar con Ucrania tras los llamados de su homólogo estadounidense Donald Trump. Escuchamos sobre la posibilidad de introducir sanciones adicionales contra Rusia. Dudo que él tome decisiones que dañen la propia economía estadounidense. No solo es una persona inteligente, sino también una persona pragmática. Y difícilmente puedo imaginar que se tomen decisiones que dañen la propia economía estadounidense. En cuanto al tema relacionado con, digamos, las negociaciones, también en ese sentido siempre hemos dicho, y quiero enfatizarlo nuevamente, que estamos listos para estas negociaciones sobre temas ucranianos, pero también hay cuestiones aquí que requieren atención especial. Y este próximo 27 de enero se cumplen 80 años de la liberación del mayor campo de exterminio nazi, Auschwitz, por parte del ejército soviético. La fecha recuerda a las víctimas del Holocausto y promueve la difusión de relatos para mantener la memoria. Naciones Unidas define al Holocausto como la persecución y asesinato de judíos en toda Europa, basado en un discurso antisemita preexistente y llevados a cabo por la Alemania nazi, liderada por Adolf Hitler entre 1933 a 1945.
Según las estimaciones, 6 millones de judíos fueron masacrados, además de 500.000 de romaníes y gitanos. Las bases del Holocausto se sustentaron en el racismo, discriminación y narrativas de odio que criminalizaron a homosexuales, testigos de Jehová y disidentes. Pero los judíos, que estuvieron en el foco central, eran catalogados como una raza distinta y peligrosa que no podía mezclarse con la alemana, que era considerada superior. En 1935, el discurso fue legalizado y el gobierno nazi creó leyes que despojaron a los judíos de la ciudadanía, les prohibieron vincularse con los alemanes y fueron excluidos de colegios, espacios públicos y de sus propias comunidades. La sistematizada persecución incluyó además la esterilización forzosa y el encarcelamiento en campos de concentración. En 1941, tras la invasión alemana en la Unión Soviética, la política nazi propuso la llamada solución final, la aniquilación de mujeres, hombres y niños judíos. Así iniciaron las masivas matanzas a balazos y para masificarlas crearon centros de exterminio, entre ellos Auschwitz-Birkenau, uno de los 4 en los que estuvo cautivo Baruch Sackner, sobreviviente del Holocausto. Bueno, mi papá fue sobreviviente procedente de Polonia, de Ostrovich, y sobrevivió a 4 campos de concentración: Kamiena, Auschwitz, Buchenwald y Bergen-Belsen. En el caso de mi mamá, procedente de Rumania, también fue prisionera de 4 campos de concentración en Berchach, Mogilov, en Transnistria y Skardenet. Ella también estaba casada, asesinaron a su esposo, perdió su embarazo y la separaron de mis abuelos. Mi papá, por su parte, también perdió a su primera esposa y sus 2 hijos en una matanza en Ostrovich. Asesinaron, lo fusilaron a 800 personas. A Auschwitz-Birkenau fueron deportadas alrededor de 1.3 millones de personas y al menos 1.1 millones fueron asesinadas en las cámaras de gas, mientras que otros realizaron trabajos forzados en condiciones infrahumanas. En Auschwitz fue prisionero marcado con el número B5381, significa la deshumanización, significa desnudaron su humanidad, lo maltrataron, fue prisionero. Tras la liberación de este campo de exterminio, fueron encontradas otras huellas de la deshumanización: 370.000 trajes de hombres, 837.000 vestidos de mujeres, 44.000 pares de zapatos y más de 7 toneladas de cabello humano, del que despojaron a los prisioneros. Baruch Sackner, por su parte, sobrevivió al exterminio y se asentó en Venezuela en 1946, donde rehizo su vida al casarse con Rivka, con quien tuvo 3 hijos. Sin embargo, las posibles secuelas del Holocausto permanecieron en su cuerpo hasta el 23 de enero de 1960, cuando falleció de un cáncer de pulmón, probablemente asociado a los gases a los que estuvo expuesto en uno de los campos de concentración. Para honrar a las víctimas, la ONU declaró en 2005 el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, para promover la educación, documentación y difusión de relatos, un legado que la familia Sackner mantiene con la premisa de contar la historia para que no vuelva a suceder. Es una obligación implementar programas educativos y culturales para conocer los peligros del discurso del odio, de la deshumanización y de la discriminación. Eso tiene que permanecer en el tiempo por siempre. Nunca más que ocurra algo así, pero por siempre recordar para poder construir una sociedad más justa, solidaria y sobre valores que sean inclusivos. En Caracas, el In Memoriam 2025, a cargo de la Asociación Espacio Annafran, será llevado a cabo el lunes 27 de enero, con un acto protocolar y la proyección de la película La obra de Sir Nicholas Winston, además de una exposición que honra a los justos entre las naciones, aquellas personas que ayudaron a salvar vidas judías. Andrea Solórzano Mota, Globovisión.
Y hasta aquí las noticias internacionales en la emisión estelar de Noticias Globovisión. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @internacionales_GB. Hacemos una pausa y al regreso mucha más información.